Un saludo a todos. Nosotros somos parte de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Facultad de Ciencias del Hábitat, Diseño y Arte, de parte de la carrera de Arquitectura. Hoy vamos a exponer el tema de Mesoamérica, de la materia de Historia de la Arquitectura 3, SAC 303, con el docente, el arquitecto Espinosa Daniel. Bueno, como pueden ver, nosotros somos un grupo de 5 integrantes, donde formamos parte de Viracaluco Jorge, Gutiérrez Azoto Camila Keiko, Arteaga Nogales Mariel, Soto Mamani David y mi persona. Mesoamérica, formación de los primeros asentamientos urbanos. Entre el 2500 a.C. y 1521 después de las civilizaciones mesoamericanas, se asentaron en lo que actualmente conocemos como el territorio de la República Mexicana y parte de países centroamericanos. Cada región parece haber seguido sus propias pautas, ritmos de desarrollo y su integración con las otras se da por medio de alianzas políticas o principalmente por intercambio comercial. Como pueden ver la imagen en la derecha, ahí se pueden ver todas las regiones de Mesoamérica y abajo algunos templos piramidales. Bueno, como podemos ver, se pueden separar en dos tipos los rasgos a partir de los cuales se define la extensión del territorio mesoamericano: los relativos a la estructura de la sociedad, como la economía, la política y la religión, de los que se refieren a las pautas culturales específicas que derivan de ella, la cerámica, la escultura y el patrón de asentamiento, entre muchos otros. Según la imagen, como pueden ver, la cultura mesoamericana empieza por un periodo preclásico, donde están los olmecas como la cultura madre, entre el 1200 al 1400 después de Cristo. Después tenemos los zapotecas y los mayas en un periodo clásico, incluidos los tehuacán. Y ya en un periodo posclásico se presentan los tajín y los aztecas entre 1200 a.C. y 1521 después de Cristo. Mesoamérica se divide en 5 regiones. Como pueden ver ahí en la imagen, está dividida. Y la primera es en la costa del Golfo, cuya civilización que predominó en cierto territorio fueron los olmecas. Luego tenemos la segunda, que se define en el altiplano central, en donde estuvieron los tehuanacos y los aztecas. La tercera región queda en el occidente, donde los perupechas se desarrollaron. La cuarta está en lo que es actualmente la península de Yucatán, cuya región fue abarcada por los mayas. La quinta región es en Oaxaca, donde abundaron los mixtecos y los yucatecos. Continuando, tenemos el análisis de centros ceremoniales. Bueno, ¿qué es un análisis de centros ceremoniales? Se define como un sitio donde viven los jefes, los sacerdotes y los civiles, así como sus dependientes directos. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis sobre la pirámide de Cholula, en el área de Cholula. Esta pirámide es más conocida por los nahual como el Tlachihualpetec. Se dice que este fue un cerro hecho a mano o montaña artificial, según el nombre, que fue concebido por los nahual. Y los pobladores de Cholula contaban que se trataba de un inmenso zacualí repositorio o Tlalocan, morada de Tlaloc, repleto de todas sus riquezas acuáticas, como si fuera una especie de dique. Existía el peligro de que si se abría alguna grieta en la construcción, la ciudad y sus alrededores se inundarán, rebalsando tempestuosamente toda el agua contenida en el cerro. En caso de ataque por parte del enemigo, uno de los últimos recursos de los cholultecas habría sido abrir alguna hendidura en esta pirámide. Esta pirámide está conformada por el Templo de los Remedios, como pueden ver arriba a la derecha. Este templo en realidad fue construido en 1560 y no forma parte, pero actualmente si uno busca información acerca de la pirámide de Cholula, las va a encontrar ahí. ¿Y por qué está el templo?
Se dice que en el área de Cholula en realidad existe un templo por cada día del año, así que ellos son bastante religiosos. Luego está conformada en sí por la pirámide. La pirámide se encuentra en toda esa área roja y está cubierta por árboles, plantas, vegetales y demás. Cada lado de esta pirámide mide 400 metros y una altura de 65. Luego tenemos las plataformas elevadas. Las plataformas elevadas se encuentran hacia el norte como un ingreso hacia la pirámide y su conexión mediante una escalinata en la parte central que da hacia un patio que ahorita vamos a continuar hablando sobre esto. Luego tenemos el altar de las ofrendas. El altar de las ofrendas, como ellos eran politeístas en esa época, eh, tenían mucho para diferentes dioses. Luego el altar ceremonial, el mural de los bebedores. En el mural de los bebedores era esa estructura que pueden ver está en el área amarilla. Y como dice su nombre, era un mural donde estaban pintados humanoides, pero no personas, así bebiendo. Y luego tenemos el altar ceremonial, donde estos sí estaban ubicados en el patio central, en el patio, donde tenían tres en realidad, ubicados al norte y al poniente y al saliente del sol. Estos estaban características principales eran que tenían piedra picada en forma de ladrillo, una piedra base vertical tallada y una base para las ofrendas y demás. Por último tenemos el patio. El patio es como en forma de una T invertida, donde la parte recta va hacia la pirámide y ahí le puedo mostrar más la forma de la pirámide, cómo queda debajo de toda la vegetación. Bueno, para continuar con la aplicación de los centros ceremoniales, la mayoría de los centros ceremoniales tenían forma de pirámide, los principales sobre todo. En Tonina se caracterizó por ser una potencia militar, lo cual se sabe que aún conserva pequeñas salas donde vivían los prisioneros. Esta es la pirámide de Tonina, también de forma escalonada así, con escalinatas y plataformas elevadas. Luego tenemos la Gran Pirámide de Cholula, como les hablé. Este centro ceremonial fue utilizado como un lugar sagrado para la religión y para el culto a los antepasados. Luego tenemos la Pirámide del Sol, que se dedicaba más que todo a cualquier creencia relacionada con el sol y rituales al sol. Luego tenemos la Pirámide de Calamut, que era el centro de poder de Calamut y la tumba de algunos líderes. Ahí se pueden ver las imágenes. Eran como dos pirámides juntas. Luego tenemos el Mojo Mul como un lugar sagrado para realizar ceremonias religiosas y rituales. Los mayas creían que al subir la escalinata central se podía llegar en contacto con los dioses y recibir todas sus bendiciones. Por eso es que se puede ver como una escalinata de principio a fin. Y por último tenemos la pirámide de Kukulcán, que era un lugar a donde recurrían desde oriente de la región para encontrar paz y buscar conocimiento. Ahora, continuando, vamos a hablar sobre la arquitectura. Las construcciones más emblemáticas de la arquitectura mesoamericana son las pirámides, las canchas para el juego de la pelota de hule y las acrópolis palaciegas. Estas tipologías se organizaban en torno a las plazas, espacios abiertos, conectados entre sí por pasillos entre edificios. Vamos a explicarles así como los centros ceremoniales según su arquitectura, porque eran más característicos por estas pirámides. Bueno, en la Maya tenemos Tonina. Es una casa grande de piedra que se caracteriza por poseer una secuencia de 7 terrazas talladas
en la pendiente abrupta de una ladera. Luego tenemos la Gran Pirámide de Cholula o Tahuachpetel, que esta pirámide, como ya les había explicado, era la montaña artificial o cerro hecho a mano. Esta se caracteriza por su gran volumen y es un resultado de una superposición de otras 7 pirámides con un basamento de 400 metros cada lado. Bueno, luego tenemos la pirámide del Sol, que representa el axis del mundo o eje del mundo, punto donde se conecta el cielo y la tierra, conformada por 5 gradas y recubierto con pequeñas piezas de lava petrificada. Calamut. Calamut significa dos montículos adyacentes y se caracteriza por sus estelas al pie de la plaza de las escalinatas, que conducen al ascenso y sobre todo que existe otra pirámide en la parte posterior, que solo es visible al subir la pirámide. El Mojomul significa gran montículo y posee posee esquinas redondeadas y está formada por 7 niveles. Luego tenemos la pirámide de Kukulcán. Kukulcán significa serpiente emplumada y se trata de una pirámide de 4 lados con 30 metros de alto y que culmina en el templo rectangular que posee 365 escalones, concebido uno por cada día del año. En la base de las escaleras destacan 2 enormes cabezas de serpiente, donde estas cabezas se reflejan con el solsticio, se pueden ver las sombras cómo bajan y al final llegan hacia la cabeza. Como constantes y diferencias arquitectónicas, entre las constantes tenemos que eran politeístas. Todas las culturas del Mesoamérica eran politeístas, por lo que tenían 2 o más estructuras ceremoniales para sacrificios y ofrendas. Otra era que realizaban muchas representaciones religiosas, ya fueran en arquitecturas o estatuas, siendo las más conocidas las pirámides. Luego tenemos diseños geométricos, como pueden ver a la derecha. Uno trazando una línea puede ver su simetría, que son iguales a ambos lados. Luego espacios abiertos, también eran monumentales, tenían desagüe, eran ciudades en base a una plaza céntrica. Ahí abajo tenemos la plaza y alrededor todos los centros ceremoniales o la ciudad. Y su arquitectura estaba basada en la astronomía, como dije en un principio. Ellos creían mucho en los seres celestiales, como en estrellas, se basaban en las estrellas, en la luna, en el sol y demás. Entre las diferencias, para explicarles un poco mejor, los vamos a ir comparando un poco. Primero tenemos las olmecas y los Tiahuanaco. Las olmecas eran modestas, se levantaban en espacios abiertos, en elevaciones bastante bajas. Durante la temporada de lluvia quedaban convertidas en islas. A comparación de los Teotihuanaco, donde la ciudad se encontraba situada sobre una ladera de Cerro Gordo, en una llanura ligeramente inclinada. Para construirla tuvieron que eliminar las corrientes causadas por la lluvia y para los consiguientes estancamientos. El resto de los canales de drenaje bajo las calles y un extenso sistema de desagüe son ejemplos de sus esfuerzos en ese sentido. Ahí les puse una imagen donde se puede ver su drenaje que ellos hicieron entre las calles, debajo de ellas, incluso entre las pirámides. Y en comparación con las olmecas, ellos no quedaban convertidos en islas. También tenemos otra comparación como los olmecas con los toltecas. Como les dije, los olmecas eran modestos. Ahí pueden ver su pirámide bastante sencilla, unas cuantas esculturas o detalles en talla. Luego, en cambio, a comparación con los toltecas, estas agrupaciones eran tenían un gran número de habitantes y además que todos sus edificios eran artísticos, ya que se combinaban con la escultura.
Ahí pueden ver en la imagen a la derecha, este en sí es el templo de Kukulcán, como les expliqué, y abajo se puede ver la serpiente emplumada. Ahí según el solsticio se puede ir viendo una sombra y se puede ver cómo baja una serpiente. Es muy interesante. Luego tenemos la arquitectura maya con la zapoteca. Bueno, la arquitectura maya, ellos se diferenciaban porque ellos tenían arcos mayas en piedras pulidas. También utilizaban bastante la piedra labrada y montero de cal y formas variadas para techar sus viviendas, como por ejemplo algunas eran más estructurales utilizando vías y demás, y en cambio otras eran más sencillas con pajas y barro. Luego tenemos los zapotecas, que adoptaron más el estilo llamado tablero doble, pero le agregaron decoraciones variadas, realizaban la técnica del mosaico, la piedra estucada y ya no hay techos en las viviendas, pero sí usan tejas. Como se pueden ver ahí en la imagen, la forma de tablero doble, o sea, como si fuera un muro, bastante detallado, tallado, con bajo relieve y alto relieve. Continuando, tenemos los aztecas. Ellos usan también el falso arco, que es muy parecido al de los mayas. Bueno, en sí son los sucesores de los mayas ellos, así que su arquitectura se diferencia más que todo por mejoras. También usan el método de la cimentación de losa flotante, que consistía en una losa falsa, como pueden ver acá a la derecha, y en estos cimientos, en vez de usar como hoy en día pilotes, ellos usaban troncos. Bueno, continuando, les presento aquí una infografía sobre las pirámides por región. Como ya explicó mi compañera, yo tenemos 5 regiones: la región del Golfo, Altiplano, Oaxaca, Occidente y Maya. En la zona del Golfo tenemos la pirámide de los nichos en Tajín. Luego en el altiplano tenemos la pirámide de Tula. En Occidente la pirámide de Xuxuxán. En Oaxaca la pirámide de Montalbán. Y los mayas, la más conocida, la de Kukulcán. Vamos a ir mostrándoles uno por uno. Y aquí les presento la pirámide de Xuxuxán. Bueno, se cree que en realidad la arquitectura de Mesoamérica se basaba más que todo porque ellos miraban las siluetas de las montañas y los volcanes que les rodeaban en ese entonces, por lo que seguramente sus construcciones fueron inspiradas para lugares espiritistas, así que la mayoría de las pirámides se empleó por los líderes religiosos del clan. Bueno, en la zona del occidente se puede ver bastantes montañas agrupadas en fila, por lo que tanto se puede llegar a esa conclusión de que ellos hicieron este diseño de pirámides lineales. Luego tenemos la pirámide de los nichos en el Tajín Golfo. Ella, bueno, como dice su nombre, está formada así por nichos en cada plataforma. Ellos no están unidos mediante una escalinata para llegar a la cima, sino por dentro. En la zona de ellos las montañas no eran bastante altas, así que también su volumen y tamaño se refleja aquí en su arquitectura. Luego tenemos la pirámide de Tula en el altiplano. Perdón por no decir el nombre, pero sí está algo complicado. Esta se representa por tener 4 plataformas y una escalinata central. Como se dijo, se pueden ver ahí abajo estas pequeñas estructuras y en la parte de arriba también. En las zonas montañosas, sí está una zona montañosa, pero los a sus alrededores
se ven como que montañas leves, por ello igual su arquitectura es así. Luego tenemos la pirámide de Monte Albán en Oaxaca. Esta pirámide sí es bastante monumental, sí está unida de inicio a fin mediante una escalinata. Y bueno, aquí no se ve la imagen completa, pero a su alrededor sí hay montañas bastante altas. Luego tenemos el templo maya de Kukulcán. Como les dije al principio, bueno, tiene plataformas y se une mediante una escalinata de inicio a fin, llegando a la parte superior con una estructura de base rectangular. En realidad se distinguen por sus basamentos de tierras compactadas en arcillas o arenas locales, de forma piramidal, escalonada o indefinida, donde todos tienen talud y el predominio de las líneas rectas. Bueno, ahora continuando con el área del Golfo, los olmecas, la cultura madre. Bueno, hablando un poco sobre su historia. Los olmecas fueron una civilización antigua precolombina que se ubicó en el territorio del centro-sur de México. Ocuparon una zona de 18.000 kilómetros cuadrados, situado en los alrededores del estado de Veracruz y Tabasco, Golfo de México. A esta se le considera la cultura madre mesoamericana, dado que de esta provienen la mayoría de las prácticas y conocimientos de las posteriores civilizaciones. Su nombre se traduce en lengua náhuatl como gente del país del hule. Se cree que este nombre deviene de la extracción del hule o lácteo de los árboles en la zona en que se ubican. El significado que estos daban al término olmeca aún es desconocido. La zona geográfica que habitan se caracteriza por sus amplias y ricas llanuras aluviales, colinas bajas y volcanes o montañas. Bueno, aquí la historia de la civilización olmeca se divide en 3 periodos. El primero, el año de 1200 a.C. a 1900 a.C. Tiene como características el nacimiento y establecimiento de las bases de la civilización olmeca, asentamiento de San Lorenzo, alta concentración y riqueza territorial. Luego tenemos el año 900 a.C. y 400 a.C., con el florecimiento y comienzo del declive, el centro de venta y la construcción de monumentos. Luego, como tercero, tenemos del año 400 a.C. al 200 a.C. Para el momento en que se trasladan los 3 zapotecas de la cultura, estaba en declive. Para este entonces la civilización olmeca se vio afectada por diversos factores como el clima y los desastres naturales, que enfrentaron a la sequía y posterior desviación del río que irrigaba los cultivos con los que se alimentaban, comerciaban y al mismo tiempo se dieron levantamientos y cambios políticos. En medio de esta situación se practicaron numerosas ofrendas y sacrificios a los dioses. Al notar que no surtía efecto, renegaron de estas y de sus gobernantes. Se cree que la mezcla de todos estos factores llevó al abandono de los asentamientos y al fin de esta civilización. Como características. Como las características, bueno, como decía, los olmecas se caracterizan por ser considerados como la cultura madre de la región mesoamericana. También por ser los primeros americanos en construir edificios ceremoniales, como por ejemplo el Centro Ceremonial de la Venta, que está conformado por una gran pirámide principal y una segunda pirámide, también una plaza y un lugar para las ofrendas. Ellos dominan la técnica de tallado sobre piedra, realizan un ritual o juego de la pelota de hule sólido.
desarrollan un sistema de calendario y de escritura precursor de los jeroglíficos. Bueno, el calendario olmeca constaba de 18 meses, cada uno de 20 días más 5 días complementarios para completar los 365 días. También desarrollan una red comercial por toda la región mesoamericana. Ahí pueden ver las imágenes cómo se realizaba el juego de la pelota de hule sólido y su calendario, así como estaban formados mediante una plaza en torno y también tenían bastantes centros ceremoniales. Continuando, tenemos su organización social. La cultura olmeca se dividía en dos grupos. El superior estaba formado por uno o varios linajes, conjunto de familias emparejadas, que monopolizaba el poder político y religioso. Aquí entra lo que es la nobleza, conformada por jefes militares, jefes administrativos y sacerdotes. Y en la cima de la jerarquía está Tlatoani. Y luego está el inferior, que incluía a la mayor parte de la población. El primero, encarnación de la comunidad e intermediario de las relaciones entre los hombres y los dioses. Controlaba también la vida económica, pues se apoderaba de los excedentes agrarios, dominaba la actividad artesanal, formaba a los plebeyos a trabajar en las obras públicas y distribuía a su gusto los productos obtenidos gracias al comercio. Ahí, como les dije en la imagen, en la parte principal Tlatoani, luego los jefes administrativos y sacerdotes, luego los jefes militares, ellos eran los más favorecidos con todas las riquezas del pueblo, y luego sigue el pueblo, que ellos eran los que trabajaban, cultivaban y construían, como los checas, el pueblo y los siervos o esclavos. Bueno, continuando, como pueden ver a la derecha, vamos a hablar acerca de la economía. Las principales actividades económicas de la civilización olmeca fueron la agricultura, la caza, la pesca y el comercio. La producción agrícola se caracterizaba y se centraba en el maíz como principal cultivo, pero también están los frijoles y otras hortalizas como la mandioca. Esta producción se realizaba alrededor de las pequeñas aldeas donde vivía la mayoría de la población olmeca. Además, construyeron grandes centros urbanos como San Lorenzo y La Venta, que utilizaron como fines ceremoniales y en los que la élite desarrollaba sus actividades. Las construcciones y los monumentos olmecas demuestran el avanzado nivel de complejidad y sofisticación de su civilización. Según evidencias arqueológicas, se han encontrado artefactos olmecas hechos con roca volcánica con piedras semipreciosas como el jade y la obsidia en toda la región mesoamericana, lo que indicaría la existencia de una amplia red comercial. Según la religión en la cultura olmeca, tenía una religión politeísta, pero principalmente le rendían culto al jaguar, como pueden ver ahí en la imagen izquierda superior. Credo que acaso les exigirá la realización de sacrificios humanos, así como hay evidencias que indican la presencia de otros dioses relacionados con el agua, la vegetación y la muerte, deidades que se extenderían posteriormente al resto de Mesoamérica. El jaguar, también llamado natural, es el dios más importante de los olmecas, dios de la lluvia y de la fertilidad. Se dice que era necesario ofrecerle sangre humana para tenerle contento. La serpiente emplumada, uno de los dioses que aparecen en posteriores culturas mesoamericanas, era el dios que daba los cultivos de maíz a los olmecas. Luego tenemos el espíritu de la lluvia, a veces unido al nahual. Era un pequeño dios que ayudaba a traer la lluvia. Luego tenemos el hombre de la cosecha,
Se dice que era un hombre que dio su vida para que los seres humanos consiguieran cosecha. Y también tenemos entre otros animales, ya que la importancia de los animales en la religión olmeca era tal que se les dio estatus de dioses a muchos animales, como a las serpientes o a algunos anfibios. Con las manifestaciones culturales, la principal manifestación artística es la escultura en piedra, perfectamente representada en las llamadas cabezas colosales, como ya todos conocemos, o las gigantescas tallas de astas de 11 toneladas de peso, que reproducen de manera realista los retratos de los gobernantes, también sacerdotes e inclusive jugadores de pelotas que eran bastante buenos. También tenían como manifestaciones artísticas a los altares rectangulares. El más conocido es el centro ceremonial de la venta, como ya se dijo. Están las esculturas de bulto redondo independientes, como los gemelos del azul azul, y por último las estelas, las cuales aparecieron después que las anteriores. Y al principio eran simples representaciones de figuras, pero luego ya pasaron a ser importantes representaciones de eventos históricos, como por ejemplo la estela de la Mujarrá, que contiene una escritura hasta ahora parcialmente descifrada. Ahí pueden ver en la imagen inferior derecha. Continuando con la aplicación, tenemos a México Central, Tehuacán, Tula y Tenochtitlán. Ahí pueden ver la ubicación de México Central y sus 3 regiones. Bueno, Tula, junto con Tehuacán y Tenochtitlán, fue uno de los grandes centros urbanos del altiplano central de Mesoamérica. La ciudad tuvo una larga vida de casi 4 siglos en su momento de máximo apogeo, desde 900 hasta el 1000 después de Cristo. De hecho, hacia el año 1000 después de Cristo era probablemente la ciudad más grande de Mesoamérica, con una extensión de casi 16 kilómetros cuadrados. Su área de influencia abarcaba gran parte del centro de México, zonas del Bajío, la costa del Golfo de Yucatán, así como probablemente el occidente de México y el área de Soconusco, en las vertientes del Pacífico de Chiapas y en Guatemala. Para continuar, tenemos su ubicación geográfica. La zona arqueológica de Tehuacán está situada a unos 30 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, en la Cuenca de México. La ciudad de Tehuacán fue una de las primeras ciudades metropolitanas de las Américas, con una población probable de 125.000 habitantes durante el siglo V y siglo VI después de Cristo. La ciudad se redujo entre los siglos VII al siglo X después de Cristo, hasta que finalmente fue abandonada. Como origen, tenemos que la cultura tehuanaca era una civilización precolombina, Como origen tenemos que la civilización tihuanaca era una cultura precolombina mesoamericana que se desarrolló entre los siglos I a.C. hasta el siglo VIII después de Cristo aproximadamente. La cultura teotihuacán es una de las culturas más misteriosas de México, debido a que desaparecieron antes de la llegada de los españoles a México. No hay documentación de los españoles acerca de su cultura. Incluso los aztecas en la cercana ciudad de Tenochtitlán sabían muy poco acerca de ellos, porque su cultura llegó mucho más tarde de la desaparición del pueblo de Tehuacán. Fueron los aztecas quienes dieron el nombre de Teotihuacán a esta fascinante cultura prehispánica, cuando llegaron a esas regiones alrededor de 1320 después de Cristo, con el nombre de ciudad de los dioses o ciudad donde nacieron los dioses, ya que creían que los dioses se habrían reunido allí
para crear el Sol y la Luna después de que el mundo y el universo fueron creados. La ciudad de Teotihuacán fue un sitio muy venerado por los aztecas y se convirtió en su centro de peregrinación desde la capital azteca de Tenochtitlán, que es actual México. Entre su historia, podemos decir que Teotihuacán es misterioso, como ya explicamos. Poco se conoce acerca de sus antiguos constructores, creencias religiosas e incluso el idioma. La ciudad de Teotihuacán se convirtió en el epicentro de la cultura y el comercio de la antigua Mesoamérica, superando a la antigua Roma en tamaño. La ciudad de Teotihuacán fue uno de los centros religiosos más importantes de Mesoamérica. Su origen estaba dominado por dos enormes pirámides que los aztecas llamaban Pirámide del Sol y Pirámide de la Luna, ambos unidos por una ancha avenida. Era una ciudad planificada con más de 2000 estructuras, mientras que los agricultores vivían principalmente en casas de madera. Otros habitantes vivían en casas de piedra decorada con pinturas y murales, y en algunos casos con sistemas de drenaje. Poco después de la civilización olmeca, surgió una nueva civilización en el siglo I a.C., en el Valle de México. Esta gran civilización, que dominaría la cultura del Valle de México durante casi un milenio, se erigiría como una de las influencias culturales más importantes en la historia de la civilización de América Central y Norteamérica. Esta civilización tuvo su epicentro en la ciudad de Teotihuacán. En su apogeo, Teotihuacán era una ciudad de más de 100.000 personas, que no solo fue la ciudad más grande de América, fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Luego tenemos como un gran punto que hubo la erupción del volcán de Sitre, que provocó el asentamiento en el valle y aceleró el crecimiento de esta ciudad. Luego, en el siglo VII al siglo VIII después de Cristo, Teotihuacán se convirtió en una ciudad abandonada. La decadencia de la ciudad se debe a un aumento militar, guerras continuas y a la pérdida del poder de la élite. Como organización social, la sociedad tiahuanaca estuvo organizada de forma jerarquizada. En la cima social se encontraba el gobernador con sus familiares, los nobles. Luego se hallaban los funcionarios administrativos y religiosos que apoyaban en el gobierno. Estos personajes también eran de origen noble. Estas capas sociales superiores se encargaban de la administración de las ciudades y el mantenimiento del control social. La mayoría de la población tiahuanaca estaba conformada por agricultores y en menor medida de artesanos y comerciantes. Las estructuras monumentales tiahuanacas evidencian una estructura social elitista en la cultura tiahuanaca. Los diferentes tamaños, las cantidades de artefactos e incluso las diferencias de arquitectura. Como pueden ver ahí en la imagen, en la parte superior estaba el gobernador de la ciudad, luego los nobles con sus familiares y funcionarios, luego los militares y sacerdotes, a continuación agricultores, artesanos y comerciantes, y finalizando con los esclavos. En la organización política se dice que el gobierno era de tipo teocrático. Los sacerdotes y la clase guerrera mantenían bajo control a la población. El gobierno fue centralizado, donde los sacerdotes y los guerreros ocupaban el más alto cargo y la utilización de comerciantes para mantener el control político con otros pueblos. En la economía, la agricultura fue la base de la economía de los tiahuanacos. Luego utilizaban un sistema de regadío en terrazas, cultivaban maíz, frijol, amaranto, pimientos, tomates y calabazas.
Bueno, también tenía, como dije, la existencia de estos regadíos hechos por los habitantes de Teotihuacán. Fue detectada por un fotógrafo en las áreas de 1954. El agua necesaria para los sistemas de regadío en la ciudad de Teotihuacán provenía de las proximidades del estado mexicano de San Juan, que era alimentado por los ríos subterráneos de Cerro Gordo. Luego tenemos la recolección, caza y crianza, donde también recolectaban plantas como bayas de enebro, juncos, verdolagas, nopales y algunas hierbas. La proporción de estas plantas silvestres en la dieta tehuacán no es segura. Los tehuanacos, para complementar su dieta, practicaban la caza de animales como el ciervo de cola blanca, conejos y aves acuáticas. Domesticaron al pavo y perro, pero no se sabe si los criaron para su alimentación, aunque sea lo más probable. Los aztecas, sin embargo, sí consumían la carne de perro, que era considerada un manjar, y se cree posible que esta también era una característica de los habitantes de la ciudad de Tehuacán. Luego, los recursos minerales. Tehuacán tuvo una importancia económica particularmente por la existencia de grandes depósitos minerales de la obsidiana. El más grande de los depósitos de obsidiana de Mesoamérica se encontraba cerca de la ciudad de Tehuacán. La obsidiana era usada principalmente por la fabricación de herramientas. Los tiahuanacos impulsaron la explotación de la obsidiana a las comunidades vecinas y también hallaron en su territorio la existencia de arcilla, basalto, adobe y toba para sus cerámicas y construcciones. En comercio. Comercio internacional. El comercio en grandes territorios especialmente habría jugado un papel importante en la economía y la cultura de Tehuacán. Se intercambiaron en el comercio productos básicos tehuanacos, obtuvieron el algodón, cacao, hematita, jade, turquesa, el cinauro, así como cerámicas de otras regiones. Las exportaciones tehuanacas fueron la cerámica, además de herramientas de obsidiana. El comercio ha dado lugar a una gran influencia cultural que evidencia que los tehuanacos estaban involucrados en las relaciones comerciales tan lejanas como tierras bajas, mayas, altiplano guatemalteco, el norte de México y la costa del Golfo de México. En religión. En religión tenemos que eran politeístas, los dioses estaban relacionados con las actividades agrícolas, los dioses los más conocidos por ellos eran el Quetzalcóatl, el Tlaloc, dios del agua, y el Huehueteotl. Practicaban el sacrificio humano y animales. Los teotihuacanos practicaron los sacrificios humanos según los hallazgos arqueológicos hallados en las pirámides de Teotihuacán. Estudios recientes se cree que la gente de Teotihuacán ofrecía sacrificios humanos como parte de una conmemoración, cuando los edificios administrativos, como pirámides, eran ampliados. Las víctimas eran probablemente prisioneros de la guerra que eran llevados a ciudades tihuanacas para el sacrificio o ritual. En el sacrificio de animales, los animales fueron considerados sagrados por representar poderes místicos y militares. También fueron sacrificados de diversas formas. Los animales sagrados fueron el puma, el lobo, el águila, el halcón, el búho, serpientes y entre otros. Planificación urbana. Primero tenemos la Calzada de los Muertos, o también llamada Micaotle. La Calzada de los Muertos es un camino de cerca de unos 2 kilómetros de longitud y 40 metros de ancho, que recorre la ciudad desde la Pirámide de la Luna hasta la Ciudadela. A lo largo de esta calzada se encuentran templos, casas y palacios pertenecientes a los personajes más importantes de la sociedad de aquella época. Algunos de los edificios más importantes son la Casa del Sacerdote de Quetzal Mariposa o Palacio de Quetzalpóatl y el Palacio de los Jaguares, así como el Templo de Quetzalcóatl y la superficie de las caracolas con plumas.
en la Ciudadela, que es el otro conjunto arqueológico localizado al oeste. Tiene una forma de cuadrángulo de unos 400 metros por cada lado. Alrededor se alzan pequeños templos y en su centro hay un altar. Su centro político y económico y cultural de la ciudad es este mismo lugar, y el conjunto está rodeado por una denominada gran plataforma, estructura cuadrangular. Alrededor de la pirámide de Quetzalcóatl se sitúan 13 templos. Como pueden ver en la imagen, también tiene una forma simétrica basada en una plaza central. En arquitectura. Continuando con arquitectura, tenían una influencia de la cultura olmeca. Los pobladores eran muy religiosos debido a los múltiples edificios y objetos, y tenían monumentos de tamaños enormes. La mayoría de sus estructuras monumentales son el templo de Quetzalcóatl, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. La cultura y la arquitectura de Teotihuacán fue influenciada por la cultura olmeca, como dijimos, civilización madre. Los pobladores de Teotihuacán eran muy religiosos debido a la cantidad de objetos religiosos y edificios en la ciudad. La pirámide de Quetzalcóatl fue construida en el año 250 después de Cristo, utilizando enormes bloques de piedra labrados y esculpidos de manera única. En la edificación existen esculturas de serpientes emplumadas Kukulcán que se reparten por las 4 fachadas, que en total son unas 366 esculturas. Estas esculturas del dios están acompañadas por elementos marinos como conchas, caracoles adosados, y en los cuerpos de las serpientes sus cabezas además emergen de una flor con 11 pétalos. Ahí pueden ver en las imágenes las conchas, los círculos, la serpiente inflamada, Quetzalcóatl, y cómo es la forma del recinto de este templo. Luego tenemos el templo de Quetzalpóatl. Se utilizó para que viviera la élite, sacerdotes. Bueno, tiene columnas de piedra que tienen representaciones de mariposas y de plumas. Esta es la pirámide del Sol, que mide 63 metros de alto y su planta es de casi 225 metros por cada lado. Contiene 5 cuerpos troncocónicos que están puestos el uno sobre el otro, y una estructura adosada que consta de 3 cuerpos. Ya, bueno, continuando tenemos aquí a la pirámide de la Luna. Esta fue construida en 7 etapas. Tiene una planta de 45 metros por lado y tiene una forma cuadrada. En altura mide lo mismo que la pirámide del Sol. Ahora tenemos a Tula. Tula es, su ubicación geográfica. Vamos a dar un poco de información. En el año 759 después de Cristo se asentaron en la meseta central de los estados mexicanos de Tlaxcala, Hidalgo y Ciudad de México, Morelos y Puebla. Su capital tenía por nombre Tolaxicocotlán o Tula. Durante el siglo X después de Cristo emigraron desde los desiertos del norte hasta Cuculcán, en el Valle de México. Su influencia se extendió hasta el sureste de la península Yucatán. La ubicación de Tula está ubicado en la imagen derecha, en la parte norte. Está todo de color naranja. En historia, el origen de la cultura tolteca
Comenzó con un pueblo nómada que inició su recorrido desde el reino de la antigua Tolia en el año 511 después de Cristo y por un periodo de 104 años. Fueron llevados por 7 guías: Talcán, Chalcidín, Chicacín, Coacín, Cicualcat, Mexocicín y Tlapatamexocín. Su largo viaje los llevó a Tolacinco, pero luego de 20 años se trasladaron a un territorio que llamaron Tollán o Tula. Allí se instaló su monarquía, que llevó y tuvo una duración de 384 años, comenzando desde el año 667 después de Cristo. Los toltecas tuvieron mucha influencia a nivel político, económico y religioso del pueblo maya, en las tierras de Chichén Itzá, donde esta civilización pudo construir edificaciones como el Templo de los Guerreros que reflejaban sus rasgos toltecas. Luego llegaron a expandirse hasta los estados zacatecas en la península de Yucatán entre el 900 y 1200 después de Cristo. Tenían una influencia a nivel político, como les dije, de los mayas. Bueno, en su organización social, la sociedad tolteca se dividió en A y B. A, la clase alta, que son los jerarcas, sacerdotes y militares, y la clase baja, artesanos, constructores y esclavos. También habían diferentes profesiones en la figura militar, como los guerreros águilas, jaguar y coyotes. Ahí a la derecha superior podemos ver en la parte superior al tratoque, gobernante supremo, luego siguen los sacerdotes y funcionarios, continúan militares, luego agricultores y artesanos y por último los esclavos y prisioneros de guerras. En la organización política, la sociedad tolteca era profundamente militarista. Los toltecas obedecían a una monarquía guerrera legítima por las creencias religiosas. La élite gobernante estaba integrada por guerreros, funcionarios, sacerdotes y jerarcas encargadas del gobierno y la organización estatal, la espacio militar y las ceremonias religiosas. El resto de la población se componía, como ya dije, de campesinos y trabajadores. Y también se les cobraba un tributo a las culturas conquistadas. Como religión, la religión tolteca fue politeísta y panteísta, porque rendía culto a las fuerzas de la naturaleza, el cielo, el agua, la tierra. Ellos practicaban sacrificios humanos para estar en comunión y al servicio de sus dioses, los cuales los principales eran Quetzalcóatl y Tezcatlipoca y Tlaloc. Ahí pueden ver en las imágenes derecha superior el dios Quetzalcóatl, el dios Tlaloc, dios de la lluvia, y Tezcatlipoca, que es dios de la noche y el destino. Se dice que Quetzalcóatl era un dios del bien, que era una serpiente emplumada. Este dios representaba la dualidad física y espiritual de los seres humanos. Según su tradición, Quetzalcóatl fue exiliado de Tezcatlipoca en una balsa de serpientes, pero Quetzalcóatl prometió regresar. Tezcatlipoca, el espejo aumentante o humeante, representaba el misterio y las transformaciones de las cosas. Tenía matices protectores, pero también se lo identificaba como el dios que destruyó la obra de Quetzalcóatl a través del engaño y la manipulación. En cambio, Tlaloc era el dios de la tormenta. Los toltecas tomaron a Tlaloc de la cultura tehuanaca y lo adoraban también como un dios guerrero y feroz de la batalla. En cuanto a su economía, el monopolio de los productos lo tenía el imperio. La economía estaba normada y reglamentada y, como dije, se cobraba tributo a comerciantes y tribus conquistadas. Para ver un poco de la arquitectura de aquí tenemos la arquitectura tolteca. Se generan aportes significativos para realizar estas construcciones. Como se puede ver, se tuvo influencia tehuacana y olmeca, como las pirámides escalonadas. Se usó la escultura como un refuerzo ideológico militar. Habían 3 clases de viviendas: las casas,
unidades residenciales y las palaciegas. Albergaban a 30.000 habitantes en complejos de plantas cuadriculadas y techos planos, y sus materiales comunes eran la piedra, la tierra y el adobe. El templo de Tlahuacipaltecuhtli tuvo bastante uso de esculturas antropomórficas de 4 metros de altura, columnas con forma de quetzalcóatl, muros con representaciones de jaguares, coyotes, caballeros y serpientes devorando. Aquí podemos ver un plano acerca de la organización urbana de Tula. Como pueden ver, ahí está el Palacio Quemado en el norte, bueno, no sería el norte, sería el oeste. Como ven, el norte está orientado hacia el lado derecho. En el norte tenemos el juego de la pelota. Al sur tenemos el edificio K. Casi normalmente la organización urbana estaba basada en el norte y en el sur. O sea, sus lugares principales estaban en esa orientación. Por eso es que tenemos ahí el juego de la pelota, el palacio, la plaza central y un edificio como entrada y salida hacia este lugar. Luego, para su ubicación de Tenochtitlán, que en la imagen los podemos ver como los mexicas o aztecas están en color café. Su ubicación geográfica está situado en un islote occidente del lago Texcoco, en la zona lacustre de la Cuenca de México. Dominó la mayor parte del centro del sur. En su historia tenemos que habitó el Valle México entre 1345 a 1521 después de Cristo. Utilizaron pilotes y canales internos, diques y puentes para levantar la ciudad bajo el agua de México, y son originarios de grupos hablantes del náhuatl. Los mexicas también se establecieron previamente en diversas poblaciones e incluso fundaron ciudades. Como su organización económica, tenemos que los pueblos sometidos pagaban tributos, trabajos constructivos, horas de irrigación y acarreos de mercancías y cultivos. Tenían sistemas de riego en terrazas y balsas de tierra para el cultivo sobre agua. Cultivaban maíz, frijoles, tomates, ajíes, calabazas y cacao. Producían tabaco y algodón. Recolectaban frutas como el cayote, higo y el ananá. Intercambiaban alimentos y artesanías tanto en mercados locales como en regiones alejadas. Según su religión, en su religión se tiene que fue la síntesis de las creencias y las tradiciones de los pueblos mesoamericanos. Las fiestas religiosas servían para equilibrar la voluntad creadora como un frente a la destructora. Como principales dioses están Quetzalcóatl, Tlaloc, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Ometeotli. Ahí se pueden ver cómo realizaban sus sacrificios humanos y acerca sobre sus cultivos. En arquitectura. Lo que podemos decir en arquitectura es que tenían un sentido del orden y la simetría en sus obras. Diseños geométricos con significados simbólicos y de carácter religioso. Tenían el predominio del bajo relieve en plazas y muros y plataformas. En uno de los ejemplos tenemos el Templo Mayor. El Templo Mayor está situado al centro de la ciudad. Era un recinto amurallado en forma de serpiente y se constituía con templos y casas de jóvenes. La pueden observar mejor en la parte derecha superior. Luego tenemos el Palacio de Moctezuma, donde se dice que era la Casa de las Fieras, 2 recintos donde habitaban aves y reptiles y mamíferos, 300 personas del cuidado de los animales, y también tenían un jardín botánico. En la imagen de abajo les puedo explicar un poco acerca de cómo estaban ubicados sus recintos. En la número 1, en la parte central, está la cámara de recepción. En la 2 está la Casa de las Fieras, que está en la parte derecha del número 1. Y luego tenemos los apartamentos personales del emperador, que es la número 3.
Luego tenemos el patio jardín y el apartamento del emperador con tiendas de armas. Bueno, aquí para explicar un poco sobre el recinto ceremonial. Ahí están las ubicaciones de la Gran Tenochtitlan. La ciudad era centro del Imperio Mexica con más de 300,000 habitantes y fue creada sobre las aguas del lago de Texcoco. Ahí se puede ver el lago de Texcoco que nos lleva así a la parte de la ciudad mediante un camino jerarquizado, que nos lleva hacia el Templo Mayor, al Templo de Quetzalcóatl, y este recinto tenía también la Subplanti, el Juego de la Pelota, la Casa de las Águilas, la Casa de los Jaguares y demás. Bueno, hablando un poco sobre el alto relieve, la escultura y la pintura en Mesoamérica, decimos que el alto relieve es una técnica escultórica que consiste en tallar una superficie plana para crear figuras y formas. En Mesoamérica se utilizó ampliamente la arquitectura en templos y palacios, especialmente por los mayas y los aztecas. Los altos relieves mesoamericanos representaban escenas mitológicas, rituales de la vida cotidiana y solían estar decorados con colores brillantes. Ahí pueden ver algunos ejemplos acerca del alto relieve. El templo de la serpiente emplumada tiene finas y estilizadas representaciones de la deidad con un estilo que incluye una aparentemente influencia tihuanaca y maya. Los ejemplos pueden verlo en la parte derecha. Continuando, tenemos la escultura en Mesoamérica. La escultura fue una forma de expresión artística muy importante en Mesoamérica. Se tallaban en piedra, madera, huesos y otros materiales. Las esculturas mesoamericanas representaban dioses, gobernantes, guerreros, animales y elementos de la naturaleza. Los artistas mesoamericanos lograban crear obras detalladas y realistas, destacando la anatomía de los rasgos característicos de las figuras representadas. Algunos ejemplos notables de la cultura mesoamericana están las cabezas colosales olmecas de 1,6 a 3 metros y de 9 a 11 toneladas. Las esculturas mayas en estuco de los templos muy conocidos, los atlantes de Tula en toltecas de 4,6 a 8 toneladas y las representaciones de deidades aztecas en piedras. Estas obras maestras destacan por su detalle, su simbolismo y su capacidad para transmitir la rica cultura y cosmovisión de las civilizaciones mesoamericanas. Bueno, continuando, aquí les vamos a explicar un poco acerca de la Piedra del Sol o el calendario azteca. Como característica, se puede decir que al centro de la Piedra del Sol había una figura representando a Tonatiuh, el dios del sol azteca. Luego a su alrededor hay varios símbolos y representaciones de deidades como guerreros, serpientes o algunos símbolos astronómicos. También la escultura fue tallada en un alto relieve y tiene 3,6 metros de diámetro y pesa alrededor de 24 toneladas. Como se puede ver en la imagen inferior izquierda, se ve una relación con el tamaño de una persona, es bastante grande. En pintura. La pintura mesoamérica se realizaba en diferentes soportes, como muros, cerámicas y papel amate, hechos con corteza de árboles. Los colores utilizados incluían tonos rojos, amarillos, azules y verdes, obtenidos de minerales y pigmentos naturales. Los temas de la pintura mesoamericana eran variados e incluían representaciones de deidades, ceremonias religiosas, retratos de gobernantes y escenas de la vida cotidiana. La pintura mesoamericana se manifestó en múltiples ámbitos: palacios y fachadas de pórticos o como en los códices destinados para la élite en la cerámica utilizada como ofrendas, rituales y funerarias. Aquí se le puede mostrar unas imágenes como el acto de la creación ante el rey celebrando a Cal-Atún en la imagen central. En el calendario maya coexisten varias cuencas del tiempo: el calendario sagrado, el ciclo solar, la rueda calendaria de 52 años y la cuenca lunar de 18 meses lunares.
Como ejemplo tenemos el venado jaguar y su comitiva, como un ejemplo de pintura. Están personajes mitológicos mayas asociados con la fertilidad, la caza y el poder. Contiene escenas mitológicas y rituales con personas divinos y hazañas. Tiene también la intención del agua, islas sagradas, columnas que sostienen al cielo, su territorio solar e incluso dibujos que caracterizan al cielo, con el mismo color del agua. Como podemos ver, aquí está bastante el predominio de los colores cálidos como rojo, amarillo, naranja. Y en conclusión, como gran conclusión tenemos que la región incluye una gran variedad de culturas y cada una con su propia lengua, religión y sistemas políticos. Los pueblos mesoamericanos fueron muy innovadores en muchos campos, incluyendo la arquitectura, la agricultura, la astronomía y su escritura jeroglífica. Entre las culturas más destacadas de Mesoamérica se encuentran los olmecas, los tiahuanacos, los toltecas, los aztecas y los mayas. Cada una de estas culturas tuvo sus propias tradiciones, logros notables, desde la construcción de impresionantes pirámides, monumentos, hasta la creación de calendarios preciosos y sistemas de escrituras complejos. A pesar de los muchos logros y avances de los pueblos mesoamericanos, su civilización se vio muy amenazada por la llegada de los europeos. La conquista española fue devastadora para muchas culturas mesoamericanas y los llevó a la desaparición de muchas lenguas, religiones y costumbres indígenas. A pesar de esto, muchos aspectos de las culturas mesoamericanas han sobrevivido y continúan influyendo en la vida, la cultura de México y América Central hasta el día de hoy. Muchas gracias.